¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable, su programa de salud. Vamos a hacer hoy algo un poquito distinto, algo que realmente me parece que es muy interesante para hacer un seguimiento y un raconto de cómo fue evolucionando la pandemia desde el primer caso y desde el inicio, porque después fue todo un torbellino de información, de idas y vueltas, y que uno en todo ese torbellino y medio que se olvidan de cómo fueron desarrollando las cosas. A partir de una actividad que ha hecho y que tengo el honor de que el doctor Sergio Perrone me haya enviado para hacer el seguimiento, el croquis del seguimiento de la pandemia durante el 2020. Y realmente es muy importante. Fíjense ustedes que más o menos todo empieza en el mundo, tenemos año y fecha, 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2019, China reporta a la OMS los primeros casos de neumonía detectados entre el 12 y el 29 de diciembre de 2019. En Wuhan, provincia de Hubei, ¿sí? El 1 de enero, ya del 2020, cierran el mercado mayorista de mariscos de Wuhan. El 7 de enero, China confirma que se ha identificado el virus como un nuevo coronavirus, inicialmente llamado 2019 nCoV por la OMS. Ya el 10 de enero de 2020, la OMS publicó información sobre cómo hacer un seguimiento de los casos. El 11 de enero se informa la primera muerte provocada por coronavirus en Wuhan. El 13 de enero de 2020, ¿sí? El 13 de enero de 2020 se confirma un caso de COVID-19 en Tailandia, el primero fuera de China. Ya había estado circulando, aún con la advertencia de Taiwán a la OMS de que China estaba teniendo un problema sanitario y que cerraran las fronteras de China, pero por supuesto no le dieron bolilla. Estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, que es la que debe velar, por el control epidemiológico de todas las enfermedades en el mundo. Pero bueno, eso demuestra y es un claro ejemplo de la ineptitud y que solamente es un organismo político de decisiones convenientes de acuerdo al mejor postor. Eso quedó claro con esta pandemia. El 21 de enero confirman el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. En esa semana, entre el 13 de enero y el 21, a Nueva York llegaron más de 50 vuelos procedentes de China en esa semana. O sea que a partir de ahí desembarcó el virus en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, quien fue el lugar en donde más impactó la enfermedad antes de distribuirse por todo el país o la mayor parte del país. La explicación está acá. La advertencia, la no toma de medidas de la advertencia que la OMS debió hacer, cerrar las fronteras por China, llegaron más de 50 vuelos desde China a Nueva York y ahí gatilló la enfermedad y la difusión de la misma en Nueva York, en Estados Unidos. Y esto fue el 21 de enero de 2020. El 22 de enero de 2020, la OMS emite una declaración en la que se afirma que se ha demostrado la transmisión entre seres humanos. Ahí ya empezaron a creer. Tuvieron que esperar que empezaran a aparecer muertos y más enfermos que iban creciendo en forma exponencial para advertir lo que ya les había dicho que estaba pasando en China. El 23 de enero de 2020, Comité de Emergencias de la OMS asegura que el coronavirus aún no constituye una emergencia internacional. Fíjense la salvajada
y la barbaridad y la falta de análisis y la falta de sentido común de la supuesta organización que nos debe cuidar y proteger al mundo en cuanto a la situación epidemiológica. 24 de enero de 2020. Se reportan primeros casos en Europa, específicamente en Francia. 30 de enero. La OMS declara el coronavirus una emergencia internacional. Fíjese que una semana después, porque el 23 de enero la OMS asegura que el coronavirus no constituye una emergencia internacional. 23 de enero. 30 de enero, exactamente una semana después, la OMS declara el coronavirus una emergencia internacional. Fíjense la falta de análisis, la falta de sentido común y el desconocimiento que se tenía de la enfermedad y de la gravedad de la situación, que era analizada no sé por quién, porque supuestamente aquí están los expertos. El 31 de enero del 2020 en Estados Unidos anuncia que negará la entrada a los extranjeros que han viajado a China, pero ya habían entrado los 50 vuelos de China antes a Nueva York, que fue lo que desencadenó lo que les acabo de decir y lo que se vio. El 2 de febrero de 2020, un fallecido en Filipinas es la primera muerte de coronavirus fuera de China. El 3 de febrero del 2020, la OMS publica el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta para ayudar a los Estados Unidos con sistemas de salud y a los sistemas de salud más frágiles. No llegaron acá esas advertencias. El 11 de febrero, la Organización Mundial de la Salud nombra el coronavirus como el COVID-19. El 9 de marzo de 2020, Italia entra en estado de confinamiento por explosión en el número de casos. Y eso es muy lógico porque y especialmente todo el norte de Italia, toda la zona del Véneto, tiene mucha relación comercial y hay mucha interacción y flujo de personas de China que llegan a Italia, al norte de Italia y al revés, porque hay un gran intercambio comercial. El 11 de marzo de 2020, la OMS declara que el nuevo brote de coronavirus es una pandemia. Tardaron un poquito los muchachos para darse cuenta. El 14 de marzo de 2020, España declara el estado de emergencia. El 16 de marzo de 2020, Moderna y CanSino Biologic de China se convierten en los primeros laboratorios en realizar ensayos clínicos de vacuna. Cuba anuncia que recibirá y brindará atención a viajeros con coronavirus del crucero británico Mr. Bremer. O sea que imagínense que ya los chinos ya habían empezado a trabajar en las vacunas, que deberían estar llegando ahora a mediados, fines de marzo, deberían estar llegando aquí a la Argentina unas 500.000 dosis, según dicen, y bueno, ya veremos. Porque otra cosa que hay que decir con respecto a las vacunas, que Argentina ha negociado con los estados, le ha comprado a los estados, por ejemplo, a Rusia, a China, a la vacuna de Oxford, muy poquitas dosis, pero los otros países han comprado directamente a los laboratorios y no han hecho negocio con los estados. Por lo tanto, se aseguran la provisión, ¿sí? Porque están con acuerdos estratégicos, se aseguran la provisión de las vacunas. Pero como Argentina tiene el monopolio, el Estado argentino, el Estado nacional tiene el monopolio de la compra y de la distribución a discreción de la vacuna, ¿sí? Ese es el problema. Por eso estamos como estamos y los países que hicieron negocios directamente con los laboratorios pudieron hacer negociaciones programadas y asegurarse las dosis para los próximos años. Como vuelvo a repetir, Chile, que tiene asegurada su cantidad de dosis adecuada para toda la población chilena hasta el 2023, con la vacuna de Pfizer. Muy bien,
El 23 de marzo de 2020, el secretario general de las Naciones Unidas pide un alto al fuego mundial inmediato en medio de la pandemia. ¿Sí? Bueno, el 24 de marzo de 2020 se suspenden los Juegos Olímpicos, que iban a ser en Japón. El 2 de abril de 2020, el número total de casos en el mundo supera el 1.000.000. ¿Sí? El 8 de abril de 2020, China reabre Wuhan después de un cierre de 76 días. ¿Está? Y el 9 de abril de 2020, ahí recién todos toman conciencia y los viajes por todo el mundo de las líneas aéreas disminuyen un 95%, con lo cual imagínense el impacto económico que eso tiene para las empresas aéreas. Recién ahora acá en Argentina están empezando, incluso con los de cabotaje, y bueno, ya veremos qué pasa. Pero hemos hecho un análisis de un año de todas las situaciones, y ustedes verán, de los organismos que se consideran que están manejados por expertos. Y bueno, esto pasa cuando hay enfermedades nuevas, cuando el patógeno que lo produce, en este caso el virus, no es conocido y desconocemos cómo va a actuar, no sabemos de dónde vino, cómo apareció, no teníamos el caso cero, cómo empezó todo esto. Entonces, bueno, es entendible en algún punto el desorden, la desorganización y por ahí las conductas no tomadas a tiempo. Pero bueno, acá hay responsabilidades muy serias de que esto haya sucedido y de que estemos viviendo en el mundo una situación como esta. Es una cuestión que el tiempo dirá y nos permitirá analizar quién fue el que cometió mayor error, quién fue quien no hizo acaso, quién fue el que no actuó en tiempo y forma, y bueno, y eso nos permitirá estar potencialmente preparados para una nueva pandemia que no tengan duda que va a aparecer. El virus se está mutando, hay muchas cepas en todo el mundo, Inglaterra, Sudáfrica, Brasil hay 2, no sabemos en qué va a terminar esto. Eso es una realidad. No, Argentina, prepárese que el 2020 va a ser igual que el 2021 va a ser igual que el 2020, eso no tenga ninguna duda. Hasta que no esté más del 80% de la gente vacunada va a ser complejo, y eso se estima que para que esté vacunado el 70-80% de la población, si es que llegan las vacunas, va a ser para febrero del 2022. Así que mire si falta rato para más luego acá, siempre y cuando hagamos las cosas bien. Muy bien, esta era la idea, mostrarle un poco la cronología y cómo fue evolucionando toda esta enfermedad, que muchas cosas seguramente se había olvidado, pero bueno, uno también tuvo que leer este cuadrito magistral del doctor Sergio Perrone, que nos pone un poco a reavivar la cosa y poder entender cómo fue la evolución de la enfermedad. Espero que les haya gustado y les haya interesado. Nos vemos en el próximo programa.